Romanos capítulo 8 es donde hemos venido trabajando las últimas 2 semanas y hoy nos corresponde avanzar un poco más en el texto. Habíamos estado aprendiendo lo que los versos del 1 al 11 enseñan para cada uno de nosotros. Ahora nos corresponde entonces seguir del verso 12 al 17, 5 versos en donde voy a rogar al Padre que nos dé la oportunidad de que terminemos. Muy bien, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta porción es una porción que, además de darnos un mensaje de gloria, de alegría y de gozo, también nos invita a hacer un examen. Y nos empieza a preparar todo el capítulo 8, un discurso Pablo para lo que va a venir después del 9 en adelante. Es por ello que le invito a que participe, que no se pierda la riqueza que hay en estos próximos domingos en discurrir de la palabra de Dios, para estar preparados a alcanzar el entendimiento que viene posteriormente. Pero aquí Pablo comienza con un tema que es muy importante. Todos conocemos y sabemos lo que es ser deudor, ¿verdad que sí? Amén. Sí. O lo pregunto diferente: ¿ha tenido deudas usted? ¿Verdad que sí? Todos conocemos claramente de qué se trata: una obligación, un deber, un cumplimiento que se espera que se tenga. Y Pablo nos dice: así que, ese así que nos hace tener que revisar el enlace anterior, porque el enlace anterior nos dice: así que, por eso, así entonces, esto otro. Entonces la pregunta que surge: ¿por qué somos deudores? Y Pablo lo anota en los 2 versos anteriores y después lo vuelve a anotar en los versos posteriores. Así que vayamos, por favor, a repasar nada más el verso 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Resalto esa última frase: por su espíritu que mora en vosotros. Si Cristo está, el espíritu hace habitación, hace tabernáculo, tiene su vivienda trasladada a cada uno de aquellos que están en Cristo. Decíamos en el capítulo primero, en el verso primero, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De tal manera que los que están en Cristo tienen un depósito en ellos que es el Espíritu de Dios. Algo que no es de ellos. Algo que no se manipula. Algo que no uso a mi antojo. ¿Ve? El Espíritu es
de Dios, y aunque está en nosotros, sigue siendo de Dios. Es Dios mismo. Y el verso nos dice claramente, así que hermanos, deudores somos. ¿Por qué somos deudores? ¿Por qué nos compramos una deuda nosotros? ¿En dónde es que adquirimos esa deuda? Reitero la frase anterior. Por su Espíritu que mora en vosotros. Esta deuda de la que vamos a comenzar a hablar es una deuda que tienen aquellos en los cuales reposa el Espíritu de Dios. ¿Me doy a entender? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es salvo, aquel que es convertido, aquel que tiene a Cristo, tiene una deuda por solo eso. Es decir, esta deuda no la tiene todo ser humano, esta deuda la tiene aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y disculpen que suene tan reiterativo, pero tiene que quedar sumamente claro. Si usted el día de hoy considera que esta deuda no la tiene y no la tiene que pagar, es porque entonces el Espíritu de Dios no está en usted. Y si el Espíritu de Dios no está en usted, usted no es salvo. Usted tiene otra deuda más grande, una deuda peor. Es el cúmulo de todo su pecado sobre usted, es la ira de Dios la que tiene sobre usted. Y no creamos que se va a manifestar allá en los últimos tiempos con el infierno, solamente se empieza a manifestar aquí mismo. Así que voy a concentrarme, porque el texto me lleva ahí, a hablar a aquellos que tienen el Espíritu de Dios sobre ellos. Este verso nos dice que somos obligados, somos deudores. ¿Y por qué somos nosotros deudores? Porque el Espíritu está en nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque los dos, podríamos parafrasear, su cuerpo y su espíritu le pertenecen a Dios. Entonces usted ahora no solo es el receptáculo, el depósito del Espíritu de Dios, sino que ahora su espíritu, su cuerpo, o entendamos, la totalidad de su ser, le pertenecen a Dios. Su deuda es porque alguien compró su libertad. Su deuda es porque hubo uno que vino y que pagó el precio que usted no tenía la posibilidad de pagar. Su deuda nace por un favor que se le dio, por un don que se entregó y que usted recibió. Esa es la circunstancia por la cual usted se transforma en deudor. En deudor. Pero esa deuda dice que tiene una característica. Una característica. Leamos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. ¿A quién no le debemos nada? A la carne. Hay un principio escritural que no podemos sacar. Hay un principio espiritual que no podemos sacar. Hay un principio de gracia que no podemos ignorar. Y ese principio es que ya no le debemos nada a la carne. ¿Ve? El yugo de esclavitud que existía fue eliminado. Ya ni usted ni yo, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos nada que pagarle a la carne. Ahora, hay un giro interesante. Pablo comienza diciendo en el verso primero, los que estén en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. Pero en el camino comienza a caminar y dice, esto sí, ¿van a tener una nueva vida? Si Cristo está en ustedes, tienen nueva vida. Si el Espíritu está en ustedes, un día van a redimir su cuerpo. Si el Espíritu está en ustedes,
van a poder ser guiados por ese Espíritu. Y Pablo lo hace no porque crea que los que están ahí escuchando, como nosotros hoy, no tuviesen el Espíritu, sino para que cada uno de ellos, como bien me decía Oscar, cada uno de ellos empiecen a hacer un examen a sí mismos para verificar si estamos o no estamos en el Espíritu, si somos o no somos de Cristo. Pero aquí al llegar al verso 12 hace un giro tremendo Pablo, porque ya deja de referirse a una pluralidad de personas donde pueden estar escuchando, creyentes, no creyentes, hermanos, no hermanos. En el verso 12 hace una referencia y un llamado de atención directamente a aquellos que ya son hermanos. Así que, hermanos, focaliza el discurso. Lo digo por si alguno aquí hay que es hermano, esto es lo que viene. Deudores somos no a la carne, hermanos, para que vivamos conforme a la carne. Ahora, ese conforme a la carne a veces tiende a dar ciertos problemas de que qué está queriendo decir. Entonces lo voy a dar en una versión un poco más entendible, para que sepa a qué hace referencia cuando dice que ya no vivimos en la carne, que ya no vivamos en la carne. Y esta versión dice, así pues, hermanos, tenemos un deber que no es vivir conforme a los deseos de la débil condición humana, que no es vivir conforme a nuestra condición de pecado. Ya nosotros con eso no tenemos ningún deber, ninguna obligación. Hermanos, el que tiene el Espíritu de Dios tiene una deuda muy amplia y muy grande que le impide vivir conforme a sus propios deseos, conforme a su propio corazón, conforme a su propio querer interno, porque ese querer interno, ese corazón, está permeado por las inclinaciones naturales hacia el pecado. Dice, y no vivamos. ¿Qué significa? Que si yo tengo que encontrar una palabra, dice Pablo, en donde pueda meter, pueda incluir todo lo que hace una persona. Cómo habla, con quién habla, qué lugares frecuenta, qué actividades realiza, cómo es en su casa, cómo es en su trabajo, cómo se viste, cómo se comporta. Y Pablo, en vez de escoger el griego anterior que había escogido de andar, se los quedé viendo, ¿verdad? Peri, pateo, peri, alrededor, pateo viene de pies, o sea, alrededor de todo lo que camina la persona, todo lo que hace a su alrededor. Aquí Pablo escoge una palabra diferente. Aquí Pablo escoge vivir. Y en vivir podemos incluir todo lo que nosotros hacemos, decimos, conversamos, comemos, hablamos, decimos, en fin, todo ahí. Y dice, ya nosotros no podemos vivir nada de nosotros, ni nuestra forma de ser, ni nuestra forma de caminar, ni nuestra forma de hablar, ni nuestros lugares, ni nuestros amigos, ni nuestros vecinos, y vamos más adentro, ni nuestras finanzas, ni nuestra familia, ni nada de eso tiene que decidirse por mis impulsos naturales, por mi vana humanidad. No hay nada, no hay deuda con ellos. La deuda es la que ahora se adquirió. Y el verso siguiente dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si vivís mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué le parece? Pablo nos presenta dos caminos, dos formas de vida, dos maneras de llevar la vida, dos maneras de conducirse, dos maneras de vivir, y los resultados de esas dos maneras de vivir. Porque si vives conforme a la carne, solo hay un resultado posible. Solo una cosa puede ser, y es que moriréis. Y aquí no se refiere al cuerpo, que un día todos vamos a pasar por ese tema de la muerte. Bendita la hora que el Señor nos permita hacerlo.
Aquí está hablando de una muerte espiritual. Aquí está hablando del destino eterno de la persona. Y ese destino eterno es una separación de la gracia de Dios. Que algunos dicen que la muerte es la separación de Dios. No, se separa de la gracia de Dios, porque lo que se iba a probar de Dios es la ira eterna de Dios. Ahí sí la va a tener a la pura par, ¿verdad? Es una separación de los beneficios del sacrificio de Cristo. Es una muerte eterna. Dice Gálatas capítulo 5 y versos 19 y 21, para que veamos si podemos en algún momento confiar en nuestra carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, cosas que se le parecen, cosas que andan muy cercanas ahí, alcanzando eso, dice, acerca de las cuales os amonesto, acerca de las cuales yo les digo, de eso no. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, hay una sentencia, no heredarán el reino de los cielos. ¿Ve? Qué contraste más interesante. Unos no tienen condenación, los que están en Cristo. Los otros sí tienen una condenación. No heredarán el reino de Dios. ¿Se fija? Y abonemos un poquito más, Efesios capítulo 5, versos 5 y 6, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, es decir, si usted es inmundo, si es fornicario o si es avaro, puede catalogarse dentro del grupo de los idólatras. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por tales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que produce la carne. Ah, pero no venías hablando de los que son creyentes y de los que tienen el Espíritu. Sí, esos tienen una circunstancia que está revisando, porque son deudores. ¿Cuál es esa circunstancia que tienen que estar revisando? Que no sean guiados por sus impulsos de su carne, naturales. De eso un día vamos a ser redimidos, eso un día se nos va a ir, eso un día dejará de ser. Para eso tenemos que traspasar la muerte. No se confunda. Aunque el Señor venga por su iglesia primero, todos tendremos que pasar por la muerte. No se confunda. Vamos a ser transformados. Vamos a terminar la existencia de este cuerpo material, inmundo, corrupto. Se va a acabar. Pero usted tiene que hacer un examen continuamente. ¿Por qué está siendo guiado? ¿Se da cuenta? Porque tienes el problema serio de que si estás siendo guiado por la carne, una respuesta hay, el Espíritu no está ahí. Dicho de otra manera, si el Espíritu está ahí, solo puede ser guiado usted por el Espíritu, nunca por la carne. Y lo interesante aquí dice que si yo vivo así, lo que voy a alcanzar es morir. Es una muerte eterna. Y casi podríamos decir que es un pasaje 100% evangelístico, ¿verdad? Pues toda la Biblia es 100% evangelística. Pero la otra cara de la moneda es vivir conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Usted tiene una gran facilidad y tiene una habilidad muy interesante. Usted puede vivir en la carne, todas las facilidades tiene, todas las inclinaciones. Pero, o dicho aquí, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si usted deja de existir, mas si usted muere a sí mismo y se acoge a los beneficios de la guianza del Espíritu Santo, el resultado final de su vida será una vida eterna. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios vivirá. O lo digo de otra manera, en todos aquellos que han nacido de nuevo y que son creyentes ya reposa el Espíritu Santo de Dios y ahora son deudores a Dios, incluso
Pablo nos decía que hasta nuestro cuerpo y nuestro espíritu, todo le pertenece a Él. Todo. Lo que pasa es que nosotros creyentes a veces nos tragamos ideas que realmente no tienen ningún sentido. ¿Y cómo sabemos a qué me envía el Espíritu? ¿Cómo sabemos que me guía el Espíritu? Se lo digo, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Si algún día usted por asomo llegó a tener gran mansedumbre como Moisés, ni se la crea, es un fruto del Espíritu de Dios en usted. Si algún día usted empezó a tener el amor y empezó a dominar toda su vida, no se lo crea que usted es muy amoroso. Es fruto del Espíritu de Dios que está ahí. Porque Él no está por estar. Él produce, Él da fruto. Si algún día usted de pronto es benigno y tiene gran bondad, no se confunda, no es usted. Es la operación del Espíritu de Dios en usted. Y le voy a decir algo que más va a doler. Si algún día usted tuvo fe en Jesucristo, no fue usted, fue la obra del Espíritu de Dios. Y lo digo subrayándolo por aquellos que nos puedan estar escuchando el día de mañana. Eso duele. ¿No duele? A algunos les duele. Así que lo subrayo. La fe es producto del Espíritu y no un producto humano. De tal manera que la fe solo la pueden producir aquellos en los cuales ya el Espíritu de Dios está. Y no antes. Así que no me venga con el cuento de que usted tiene fe. Si usted todavía no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede producir algo que no es propio de producir el ser humano, que solo es propio de producir el Espíritu. No puede. Pero no me voy a detener mucho ahí porque eso es para terceros. Gálatas 5:24 termina diciendo: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice: mas si por el Espíritu hacéis morir. ¿Qué es lo que se nos obliga? Hacer morir todas las obras de la carne. Oye, hermano, yo no sé usted si usted lo entiende, pero para mí esto es una cosa como que es difícil, es duro. Y he llegado a la conclusión de que es imposible. Mas, sí, por el Espíritu las cosas cambian. Sí, por el Espíritu lo hacemos, hermano, ahí estamos. Y sí, se trata de morir usted a usted mismo, a sus ideas, a sus pensamientos, a su forma de ser, a sus pecados. Sí, se trata de que sea Dios el que determine en qué invierte usted sus finanzas. Sí, se trata de que sea Dios el que le especifique qué va a hacer durante todos los días. Su tiempo, es Él, no es usted. Sí, es usted el que si de aquí de pronto pasaron las 11:30 y la predicación está de que Dios es el que está hablando, es usted el que se tiene que quedar aquí. ¿Sí? Ya no es usted, ya no es su gusto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabe? Una versión de las más antiguas, que se llama la versión del oso, por aquellos de los que tienen la Reina Valera en las manos. Les recuerdo que ese texto es una revisión de una versión que habían hecho dos señores. Uno en 1569 hizo la versión y otro se la revisó en 1602. Bueno, el que hizo la primera allá en 1569 hizo ese texto y se le conoce como la Biblia del oso, porque tiene un oso dibujado en la portada. ¿Y sabe cómo viene ese texto? Me cambia una palabrita, que me llamó muchísimo la atención. Dice ese texto de la siguiente manera: porque si vivieres conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, aquí no dice hacéis morir, sino aquí dice mortificares a la carne. Y esa palabra suena más clara y más entendible. Mortificar a la carne es estarle negando continuamente sus deseos. Eso es estar mortificando. Ustedes saben qué es estar mortificando, ¿verdad que eso sí lo saben? Eso sí lo conocemos.
Cuando alguien mortifica y mortifica y mortifica, o cuando es usted. Bueno, de eso se trata. No como lo hacían los ascetas, ¿verdad? En su tiempo, que hasta laceraban su cuerpo y se golpeaban a sí mismos para que ese cuerpo entendiera que no debía de... No, un momentito, aclaremos. Aclaremos las cosas. Es sencillamente negarle sus gustos a sus deseos carnales. Decirle que no. Bueno, ¿y qué voy a hacer con mi cuerpo? Alguien pregunta. Porque mi cuerpo tiene demandas. Se lo voy a decir de otra manera. El cuerpo es su servidor, no su Señor. De tal manera que usted tiene que asearlo, tiene que vestirlo, tiene que cuidarlo. Pero nunca va a ser Él un Señor para usted, que usted haga lo que Él quiere. Nunca. ¿Se da cuenta? Así funcionan las cosas. Se lo voy a poner un poquito más claro quizás. Cuando usted tiene que decidir para su cuerpo, entre aquello que le gusta al cuerpo y lo que el Espíritu le está diciendo, ya usted sabe que tiene que decidir. Insisto, el cuerpo es sencillamente un servidor. Cuando sus decisiones, se lo pongo más claro todavía, van en función de verme más guapo, más guapa, de verme más bonita, de que todos alrededor se den cuenta que yo pasé, hermano, eso se llama idolatría. Y no solo eso dice la Biblia. Porque tiene a un ídolo por encima de Dios y por encima de su Espíritu Santo. ¿Cuál es? Así que compárelo. Orgullo, vanagloria, todas esas palabras entran dentro del mismo concepto. Muy bien. Tratemos de seguir, ¿qué les parece? Termina el verso diciendo que si por el Espíritu nosotros hacemos morir la carne, tendremos un resultado final. ¿Y ese resultado final cuál es? Viviréis. Un momento, pero si todos vamos a morir, ¿qué pasó? ¿Dónde está el detalle aquí? Este viviréis es igual que el moriréis anterior. No se trata de algo físico, se trata de la resurrección que está siendo prometida ahí cuando dice viviréis. Se trata de aquel momento en donde el Señor va a levantar a todos y cada uno de los suyos y los va a llevar a la gloria eterna. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? No porque somos muy bonitos, no porque somos muy hábiles, ni siquiera porque somos muy, ¿qué podemos llamar? Obedientes o mansos. Lo va a hacer porque hay algo que reposa en el creyente que reclama ser resucitado. ¿Qué es? No hay otro. No te van a resucitar por guapo, no te van a resucitar por bonita, no te van a resucitar por inteligente, ni por millonario, ni por pobre. Te van a resucitar un día porque en ti se hizo reposar el Espíritu y ese clama ser levantado de allí. ¿Entiendes por qué ahora eres deudor? ¿Entiendes por qué ahora es deudora, hermanos y hermanas? Entendemos que es el Espíritu el que ya hizo reposar Dios ahí. Y clama, gime, porque el Señor venga ya a hacer la glorificación que ha prometido. Por eso es que la iglesia siempre clamará, y no se traigan cuentos que andan por ahí, la iglesia sigue clamando, Señor, ven pronto, ven ya, porque el Espíritu está clamando dentro de nosotros, anhelando esas fiestas de las bodas del Cordero. Y todavía aquí nos amplía esa razón de esa deuda, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bueno, entendamos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús dijo claramente que por los frutos los conoceríamos. Primero, el árbol es de ese fruto para que después lo produzca, no al revés.
El que es guiado por el Espíritu de Dios demuestra que ya es hijo de Dios. No es a la inversa. No es que porque yo muestre ciertas evidencias del Espíritu, es que ya soy hijo de Dios. No. Lo digo porque en algunas personas y en algunas iglesias, esto me lo ha dicho una persona que va a otra congregación, viene y dice que la única forma de que le puedan certificar en su iglesia que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios, es que produzca esa evidencia espiritual de, en este caso, hablar en lenguas. Si no habla en lenguas, no es hijo de Dios. Si habla en lenguas, entonces sí. Entonces, es al revés, ¿verdad? Si habla en lenguas, determinamos la filiación. A partir de ahí, es hijo. Antes de eso, ya no es hijo. Pero aquí nos dice que es al revés. Que primero es hijo y luego es guiado por el Espíritu de Dios. Primero tiene que reposar el Espíritu para que pueda guiar a la persona, porque antes no se puede. Si el Espíritu no está ahí, ¿cómo aquel va a entender cuál es la guianza del Espíritu? ¿Me doy a entender? Y sabe que la palabra guiados, en el original lo que significa es todo aquel que es arrastrado, todo aquel que es alado, todo aquel que es llevado, conducido por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. No es que la persona determina y escoge cuándo ser guiado por el Espíritu. No, por favor. El Espíritu arrastra a la persona. El Espíritu ala a la persona. Hoy hablábamos en la mañana, con cuerdas de amor. Extiende la soga, te cae y te empieza a jalar, a arrastrar. A veces te quieres revolcar, no se preocupe, la cuerda es más fuerte. Sigue jalando. Sigue jalando. Y vas a llegar. Al tiempo no crees, al tiempo crees, no importa, ya la obra comenzó y se va a perfeccionar. Sigue jalando. Eso es lo que el Padre Celestial hace a los que son hijos de Dios. Esta guianza no simplemente se resume en conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. No se resume en eso. Eso es muy básico, eso es muy sencillo, eso es muy simple. Cualquiera puede cumplir por fuera la palabra, los mandamientos. No se trata de eso. Se trata de ese impulso personal al corazón, a la mente, en donde Dios está actuando por esa relación íntima que tiene. Dios actúa y le da el entendimiento a esa persona de cuál es su camino. Y ese camino nunca transgrede las Sagradas Escrituras. Siempre va conforme a ellas. Eso hacen los hijos de Dios. Son arrastrados y llevados. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vea los compromisos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo interesante. Usted no es hijo de Dios porque a usted le place. De hecho, le aseguro que el día en que usted llegó a ser hijo de Dios, ni le placía ser hijo de Dios, ni le gustaba. Eso dice Romanos. Nadie buscaba a Dios. Usted no es hijo de Dios por decisión, voluntad propia. O dígame, yo puedo ir a decirle a Teresita, ahora en adelante voy a ser su hijo. Ya pensamos en todas las implicaciones, ¿verdad? Que los alimentos, que, híjole, la herencia, no, ¿verdad? No es el hijo el que decide pertenecer a un padre. Es el padre el que tiene las potestades. Y es lo que vamos a ver más adelante. Así que le invito a que siga poniendo atención, por favor, a la palabra de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, amados, ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Esta es la esperanza con que vive el Hijo de Dios. Un día yo sé, Señor, un día vas a aparecer en las nubes. Ese día yo voy a ser como tú. Ese día la única parte de mí que todavía tiene impulsos hacia el pecado va a ser eliminada y ya voy a ser como tú.
tanto mi querer interno como mi cuerpo, el que voy a recibir, te van a querer adorar y glorificar por toda la eternidad, sin ningún impulso fuera de eso. Ese día se manifestará lo que hemos de ser los hijos de Dios. Y se mete en un tema muy interesante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba Padre. Y aquí nos metemos en un tema, para mí, de los más preciosos, que solo Pablo toca en la Biblia, pero es el tema de la adopción. Lo toca acá, lo toca en Gálatas, en Corintios, Efesios, en fin. Pero Pablo habla de la adopción. Y yo creo que la mayoría de acá conocemos de qué se trata. La adopción es integrar a alguien ajeno al linaje, integrarlo como parte de la familia. Y en algún momento habíamos hablado, y al menos todavía tengo yo en la memoria, el ejemplo de una niña que fue adoptada. Generalmente los niños que son adoptados reciben en sus escuelas, en sus entornos con otros niños, reciben burlas y reciben un montón de desprecios. Sin embargo, esta niña, la maestra la admiraba porque ella, cada vez que le decían que era adoptada, ella se sentía feliz, se sentía contenta, alegre. Si ella tenía algo por la cual fuera conocida y le encantaba, era que era adoptada. Y cuando la niña le preguntó que por qué ella, cada vez que los demás querían burlarse, que por cierto habla mucho de la maldad de los niños, que por qué ella se sentía tan contenta cuando se burlaban, ella dijo, vea niña, pasa un fenómeno, todos los demás niños nacieron en el hogar que les tocó y los papás los recibieron porque ahí venían, pero a mí me escogieron. ¿Se da cuenta la diferencia? A mí me escogieron. Ella se sentía sumamente orgullosa. Y debiéramos nosotros también incluirnos dentro de ese mismo sentimiento de orgullo. No, de agradecimiento, de complacencia. Nos complace saber que somos adoptados. Porque eso es lo que dice, que el Señor no nos dio un espíritu de esclavitud para caer en temor, sino que nos dio un espíritu de adopción con el cual podemos elevar nuestra voz y decirle, Abba Padre. Y estudiando un poco el Abba Padre, que es una palabra en arameo, Padre la conocemos, esa no es en arameo, pero el Abba sí. Y el Abba es la forma en que un niño, un bebé, un recién nacido, habla con su padre. La palabra no tiene una traducción directa, sino que es la primera palabra que un niño de pronto le dice a su papá, Abba. Pero lo que se envuelve dentro de esa palabra, que no tiene una, ¿qué podemos decir? No tiene un significado, sí tiene un contenido, y contiene esa relación de confianza, de cariño, esa relación de una dependencia que un niño a esa edad identifica con su papá. Ese es el espíritu que el Señor nos ha dado. O sea, si alguno se creía por ahí que está dentro de la familia de Dios por méritos propios, hermano, fue adopción. Usted no pertenecía a ese linaje. Yo no pertenecía a esa familia. Fuimos agregados. Fuimos puestos dentro. Y casi nada dentro de la familia del soberano del universo. ¿Qué le parece? No es una familia terrenal que te puede tratar mal, que de pronto cometen errores, que de pronto pueden no quererte. Estás dentro de la familia del Padre Celestial, que siempre es bueno y que para siempre es su misericordia. En esa familia es que nosotros estamos. Y el texto dice, vamos a desmenuzarlo, porque todos los que son, pues no habéis recibido el Espíritu
de esclavitud para estar otra vez en temor. En realidad, no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar en temor. El espíritu que mora en usted y en mí, hermano o hermana, es un espíritu que no es dado para que usted sea esclavo y permanezca en temor. Porque ese espíritu ya usted lo tenía. Porque ese espíritu era su forma de vivir. Porque ese espíritu ya usted lo conocía. Entonces, ordenando las palabras, porque no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud, para que entonces tenga como resultado el temor. ¿Por qué el espíritu de esclavitud? Porque estabas esclavo del pecado. Y todo el tiempo tenías encima la ira de Dios. El que está en pecado siempre está con ese temor de que en cualquier momento, cuando venga ese juicio, cuando se presente el Rey de Reyes, el justo del universo, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué hago? Porque queda descubierto mi pecado. Y es que le voy a decir algo. La presencia de Dios tiene un poder que no tiene nadie. Y es que cuando usted está en la presencia de Dios, automáticamente, en un efecto inmediato, sin pretenderlo usted, automáticamente el pecado suyo queda expuesto. No queda más. David dijo: delante de ti, oh Señor, siempre está mi pecado. Isaías se enfrentó a la presencia de Dios y dijo: soy un hombre inmundo y de labios inmundos y en medio de un pueblo inmundo, y todo es inmundicia. Porque se está presentando ante la esencia de la santidad, ante la pureza de la dignidad y la majestad de todos los siglos. Y cuando te presentas ante Él, solamente puedes quedar descubierto de tu pecado. Lo mismo le pasó a Juan en Apocalipsis. Y así a todos aquellos que realmente un día estuvieron en presencia de nuestro Señor. Siempre, ese es el resultado. Ese es el resultado. El espíritu de esclavitud nos produce ese temor. Y aunque tengo otros versos, quiero que vayamos de pronto a Apocalipsis. Vámonos allá al libro de las Revelaciones. Ya le digo el capítulo 6, versos 15 al 17. Ve a los que tienen el espíritu de esclavitud, cómo actúan ese día. Voy a leer, dijimos, del verso 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo no sé si usted entiende el temor que está sobre estas personas, sobre los hijos de desobediencia. Es un temor que se atreven a hablarle a las montañas. No sé si usted algún día le ha hablado a las montañas y a las peñas, y le ruegan que por favor caigan encima para que los escondan, que no los vea, que esa gloria eterna que va a ser reflejada no me cubra, porque en el momento en que me toca, en ese momento va a quedar revelado todo lo que yo soy. Y el temor viene porque sé que la justicia reclama que sea pagado todo mi pecado. Y los montes huyen. No hay forma de escaparse. No hay manera. Ese es el espíritu de esclavitud que produce temor en toda persona natural. Pero ese no es el espíritu que habéis recibido, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Adopción quiere decir colocar
en lugar de hijo. Fuiste tomado de donde sea y te colocaron como hijo. Nos habla de dos cosas importantes. Una, mi posición en Cristo. Si Cristo está en vosotros, eres hijo de Dios. Estoy dentro del puñado aquel que se llama manada pequeña, que está esperando el advenimiento de su Señor. Pero también me habla de relación. Un hijo puede hablar con su papá, ¿verdad que sí? Puede pedirle a su papá, ¿verdad que sí? Un hijo puede tomarse y asirse de los brazos de su papá cuando así lo necesita también. Un hijo también debe ser disciplinado por su papá. Un hijo también recibe instrucción. Ahí en esa posición de hijo ha sido colocado. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. No es un espíritu de cobardía, dice en Timoteo 1:7. No nos ha dado un espíritu de cobardía el Señor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿por qué yo puedo pagar mi deuda de no seguir la concupiscencia de mi mente y de mi corazón? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo un espíritu de dominio propio. Y de poder. Y de amor. No un espíritu de cobardía. Mas a todos los que le recibieron, leíamos hace un rato, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino que son engendrados de Dios. Ahora, aquí el énfasis no es tanto en haber nacido de nuevo, porque eso es un proceso que también se da. Aquí el énfasis es que ahora eres hijo, disfruta de eso, vive con eso. El Hijo de Dios se comporta como su papá, vive como su papá. Jesús dijo, lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, lo digo porque me dijo mi Padre que lo dijera. Lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, lo hago porque lo vi al Padre haciéndolo. Esa es nuestra calidad. Avancemos, ¿qué le parece? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y se lo voy a aclarar, es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Yo no puedo decirle a usted que usted es hijo de Dios. No puedo. No le puedo dar testimonio de que usted es un hijo de Dios. No puedo certificar, no puedo firmarle un documento que diga, usted es hijo de Dios. Una congregación no puede firmar un documento que diga, esta persona a partir de hoy es un hijo de Dios. No puede haber ninguna estructura paraeclesial que te dé eso. El que da testimonio es el Espíritu de Dios. Que la iglesia tiene que reconocer eso es otra cosa. Pero quien constituye y da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu de Dios. Así que toda pregunta que siempre vengan a decirle a usted, ¿cómo sé yo si soy un hijo de Dios? La única forma es que el Espíritu te dé testimonio de que eres hijo de Dios. Porque Él escoge, porque Él adopta. Y no anda comunicándole a los demás, mira, adopté a aquel otro es hijo. No, Él no anda comunicando, Él tiene una relación directa con cada uno. Y le interesa al Espíritu que nosotros nos mantengamos en el proceso de santificación, que no es otra cosa más que ser guiados por el Espíritu. El proceso de santificación para llevarnos y presentarnos limpios y sin mancha delante de aquel que nos espera y nos anhela también. Eso es la evidencia de que el Espíritu de Dios te ha escogido como hijos de Él. Dice 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos dio su Espíritu. La marca es tener el Espíritu de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos.
Uno de los más grandes beneficios que tienen los hijos de Dios es que tienen herencia de Dios. O dicho de otra manera, los que no son hijos de Dios, hasta luego. ¿No es cierto? El que no tiene el Espíritu de Dios no hereda el reino de los cielos. El que no es de Dios, el que no está en Cristo, no tiene herencia. Pero lo que venimos hablando es de aquellos que sí tienen el Espíritu y que sí son hijos. Esos tienen una herencia que le voy a decir lo que dice Pedro. Dice que es una herencia inmarcesible, incontaminada. En pocas palabras, que no se la puede quitar nadie, no se puede destruir. Esa herencia está fija para usted. Ve lo que es ser adoptado. No solamente me hacen parte de la familia, no solamente tengo los beneficios de una relación con mi papá, sino que tengo herencia. ¿Cómo son esos pleitos de herencia a veces, verdad? Son muy serios. Y Dios dice, yo no tengo ningún problema, les doy herencia a mis hijos. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿se fija? ¿Qué recibió Cristo? Todos los beneficios del Padre, ¿no es cierto? Murió y resucitó y está delante del Padre Celestial. Y le voy a decir algo, usted va a morir, va a resucitar y va a estar delante del Padre, si es que eres de Cristo Jesús. ¿Por qué hago énfasis en eso? No porque dude, amados hermanos, sino porque el texto me dice que mande el mensaje para que nos estemos examinando continuamente. Pero, y aquí vienen los bandidos peros, ¿verdad? Hay una consecuencia lógica. Si eres heredero de Cristo, Cristo tuvo relación con el Padre, siempre lo sostuvo, el Padre nunca lo abandonó. Eso lo vamos a ver un día de estos. Cristo nunca fue abandonado por el Padre, ni siquiera en la cruz del Calvario. Pero también Cristo, por ser hijo de Dios, padeció. ¿Se da cuenta? Por eso dice que nosotros tenemos la herencia de Cristo si padecemos juntamente con Él. ¿Qué es padecer? Fácil. Es recibir mal. Es recibir daño. Es recibir algo que me ofende. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos después glorificados. Pero me centro en el tema del padecimiento. Nosotros todavía no hemos aprendido a padecer de la manera que aquí dice. Sí, yo entiendo, vendrán persecuciones, ya vinieron, ¿verdad? Ya están viniendo las persecuciones. Vendrán persecuciones para aquellos que predican la verdad. Y los echarán a la cárcel. Y los matarán. Y los entregarán a las autoridades pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Todo eso viene. Pero no se trata de ese padecimiento acá. ¿De qué venimos hablando? ¿De que somos qué? Deudores. ¿Y de qué no somos deudores? De la carne, sino del Espíritu de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Por el Espíritu, hacer morir la carne. ¿Ahora sí entiendes de qué se trata el padecimiento? ¿Ahora sí entiendes? Cristo se despojó a sí mismo para hacerse obediente, para humanarse. Eso hizo Cristo. Y estuvo todo el tiempo sujeto a lo que su Padre le dijese, aunque tenía toda potestad para hacer lo contrario. ¿O usted cree que estuviese sudando gotas de sangre era porque simplemente quería inventar una enfermedad? Sufrió porque Él no quería en su humanidad cumplir con la cruz, pero padeció. Se murió a sí mismo y dijo, voy a hacer lo que el Padre diga. ¿Se da cuenta? Uno padece cuando mortifica su carne. No padece cuando le da gusto a su carne. Más bien se deleita. Si es que padecemos juntamente con Cristo, entonces juntamente con Él seremos glorificados.
tradicional, ¿no? Queremos la gloria, pero no queremos la cruz. Y Jesús fue muy claro. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cuándo? Y ahora sí puede seguirme. Él fue claro, directo. Amados hermanos, la pregunta que subyace en todos estos versos: ¿estamos en Cristo Jesús? ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios mora en usted, en mí? ¿Verdaderamente somos guiados por Él? ¿Mortificamos nosotros la carne? ¿Acaso padecemos juntamente con Cristo? Eso tiene usted que responderlo. Sí le voy a decir algo. El Espíritu da testimonio de los que son hijos de Dios. Voy a pedirle que se ponga de pie para que terminemos este pequeño avance que el Señor nos permitió de su palabra. Señor, sin duda alguna, eres bueno. Y no alcanzamos a ver toda esa gloria tuya y esa bondad y magnificencia y benevolencia. Porque vea que, Señor, solo abrimos 5 versos y ya recibimos tanta bendición tuya. Recibimos tanto de ti, Señor. Por eso te quiero pedir en esta hora que nos ayudes a hacer ese examen de si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Porque todo el texto, Señor, será glorificado en cada uno de los que estamos aquí. En aquellos que puedan responder porque el Espíritu les dé testimonio que sí son hijos, como en aquellos que van a responder no somos hijos. Señor, convence a estos últimos. Trae arrepentimiento, perdón de pecados. Haz morar tu Espíritu, Señor, para que se produzca la fe en Cristo Jesús. Te lo ruego porque sé que eso es lo que alegra al cielo. Y también alegrará nuestro corazón. De los demás, Señor, te quiero pedir que nos ayudes a recordar, a sentir, a vivir de tal manera que no estemos pagando deudas que no nos corresponde pagar a nosotros, que ya fueron saldadas incluso, sino que empecemos a mortificar, a padecer y a ser guiados por tu Espíritu. Gracias por habernos adoptado, Señor. Definitivamente eres salvación, Señor. Gloria a ti. Honra tu nombre. Señor, todo honor y toda exaltación sean siempre elevadas a ti por los siglos de los siglos. Ahora, Señor, te quiero pedir que todo aquel que está entre nosotros y es parte del cuerpo de Cristo, que tiene tu Espíritu y que verdaderamente es un hijo tuyo, Señor, porque tú se lo has mostrado a través de tu Espíritu, y que verdaderamente pertenece a la comunión de Cristo, tú le convenzas y se lo hagas ver para que pase al frente a participar de la comunión de la cena. Porque no hacemos esto por una sencilla práctica, lo hacemos porque recordamos tus promesas y tu próxima venida. Eres el centro, así que permite que solo participemos aquellos que verdaderamente somos tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, a ti Dios, por consecuencia a Jesucristo y con la bendición y la guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.